Bienvenidos a Debatitlán. Oigan, chamacos, ustedes disculparán algunos minutos de retraso, pero pues teníamos que platicar nosotros, ¿no? Y eso desde luego pues es a puerta cerrada, pero ya se abren las puertas, no son del closet. Si tuvieran que ser del closet también lo sabrían, ¿verdad? No de lo que pasa dentro del closet, pero fuera, pues aquí estamos. Emilio Lezama, ¿cómo estás, querido? Muy contento de estar con todos ustedes, caballeros. Gracias, Emilio Lezama. Julio Hernández Astillero, lo acabo de ver ayer en la noche, en su faceta de baladista. Estás cabrón. Así ¡Felicidades! Gracias. Tarde, pero he comenzado. ¡Ah! Es más o menos como Leonard Cohen, el canadiense, que a los 82 años todavía andaba cantando. Y empezó a los 31, Leonard Cohen, a cantar. Antes era escritor. Sí, y luego se fue a un retiro. Espiritual, pero le robaron todo su dinero mientras él tuvo rezaba. Que ponerse de nuevo a hacer conciertos. Mauricio Merino, el hombre que sorprendió a toda la estación con su conocimiento tecnológico. Así es. Y nos demostró que el sistema binario no es un mito. Así es. Y en un descuido se puede volver dialéctico, querido. ¡Oiga! Órale. Así es. No, pues ahora sí. Para que vean, para que vean ustedes el nivel entre la música, la física cuántica, ¿no? La juventud y la juventud. Estamos reunidos hoy, esta mañana. ¡Ay! Como todas las semanas, desde que empezó la 4T, está surtidito. Está variado, a lo mejor cada vez con un poco más de grados de dificultad. También habría que decirlo, habrá que preguntarle a los que saben. Pero quizá el tema casi obligado para comenzar, entre otros, no sé si ustedes están de acuerdo, es el viaje de la gran bronca con la Policía Federal después de haber echado a andar la Guardia Nacional allá en el Campo Marte. De la Policía Federal al agarrón con Felipe Calderón. Que esto sucede apenas ayer. ¿Ustedes creen que sería un temario como para empezar suficiente para la calistenia? Sí, yo creo, Broso, que Felipe Calderón le ha hecho un gran favor con su salida y con la mención que hace este policía que pide que sea su representante legal. Le ha hecho un gran favor al presidente, porque sobre la mesa un argumento político, mediático, que le permite insistir en que esta movilización de los policías en realidad no responde, en la versión del gobierno de la República y de voz del propio presidente López Obrador, no responde tanto a problemas laborales o de incertidumbre de los salarios o de las condiciones a partir de las cuales se les exige que pasen a formar parte de la Guardia Nacional, o de las condiciones que se impondrán para despedirlos abiertamente, o incluso de los problemas técnicos que enfrenta ese cuerpo de seguridad a la luz de las enormes deficiencias que han venido acumulando a lo largo de los años en la Policía Federal y que hoy brotan a la luz pública. Todos esos son problemas reales, nos despiertan en una siguiente intervención, si me lo autorizaran, haría un comentario adicional sobre esto. Pero políticamente hablando, cuando sale la figura del expresidente Calderón, que además ha sido culpado, yo me sumo,
a esa acusación de haber desatado la guerra contra el crimen organizado, con muy buenas razones, para culparlo, no para haber desatado la guerra, pues aparece como la figura perfecta que la 4T podría tener enfrente para decir todo lo que dicen los policías es mentira, las cosas están arregladas, todo está bien, y ya ven como si había mano negra, como si había cosa rara, decía el presidente, y a todas luces es otra manipulación de los conservadores. Y entonces todas las cuestiones técnicas y de seguridad que están detrás de la integración de la Guardia Nacional pasan a segundo término. Pudieran haber pasado fuera, sí. Y entonces la figura se vuelve Felipe Calderón, y aquí nos tienes hablando de eso. Así es. Julio, lo que dice Mauricio acerca de, vamos a decir, de la entrada en escena de Felipe Calderón, me pareció a lo largo del día de ayer que no sé si Alfonso Durazo en sí o la gente alrededor de los analistas o asesores muerden la manzana del pecado cuando, no sé si líder de los policías federales, a decir del deseo de que Felipe Calderón fuera su representante o liderara la cuestión de los policías federales. Y creo que la manzana del pecado era agarrar este dicho del policía y a machinarlo de esta manera, presentándolo como la mano negra. Ahí está la evidencia. O haber hecho lo contrario. Es decir, nosotros, quiero decirles que ya investigamos, ya averiguamos, y no hay ninguna relación de Calderón con los policías, pero toman la otra y le abren la puerta a este expresidente, que además también anda ávido de luces porque trae el plan de un partido político nuevo. Entonces como que sale el chirrión por el palito, ¿no? Sí, yo veo tres planos en esto. Sí. En primer lugar, el plano laboral administrativo. En el plano laboral administrativo, la llamada 4T ha cometido de manera sistemática una conducta hacia los subordinados en proceso de despido, de separación o de cualquier reacomodo laboral. Lo ha hecho con poco cuidado, y de eso tenemos múltiples evidencias en casi todos los ámbitos en los cuales este gobierno ha entrado a tratar de recomponer relaciones laborales o de índole administrativa. Entonces, aquí creo también que hubo un pésimo manejo de la forma de informar, de la manera de procesar y de negociar todo esto. Entonces, me parece que hay un sustrato válido de trabajadores, así sean los más feroces del mundo, de defender sus circunstancias, lo que han ganado, conquistas, bonos, todo este tipo de cosas, y no hubo un procesamiento político adecuado, como no lo ha habido en otros lugares donde ha caído el machete o la guillotina de manera tajante y se acabó. Desde el principio del sexenio lo vimos. Entonces, vemos eso. Hay otro plano que me parece a mí que es el de lo que constituye la propia Policía Federal. La Policía Federal es uno de los organismos que han sido cómplices y ejecutores de políticas represivas de los gobiernos anteriores. Es un cuerpo profundamente infiltrado por lo peor del crimen organizado y con mucha frecuencia jefes, ejecutores, administradores de toda esa serie de negocios. La sociedad mexicana sabe que no puede esperar gran cosa de la Policía Federal en sentido positivo, sino todo lo contrario. Y el otro terreno es el político, en el cual López Obrador necesita siempre un villano para poder ir justificando acciones y decisiones. En su discurso siempre existe la recurrencia a crear una figura negativa sobre la cual se concentra todo, para que la discusión sobre lo básico y lo esencial pueda ceder paso a esa discusión escénica con el villano que entra en acción. Sin embargo, a mí me parece que a pesar de todo esto, Felipe Calderón ha ganado presencia política, que lo aprovechó, que le soltó a López Obrador un argumento que es el que mucha gente de ese segmento está pensando y utilizando
garantizando que el presidente de México no divida más a los mexicanos. Y entonces ese argumento de Felipe Calderón lo constituye hoy en un acercamiento, una aproximación al liderazgo de los opositores a López Obrador que hasta hoy no existe, con intenciones desde luego de su nuevo partido, de todo lo que implica la movilización de López Obrador y de Felipe Calderón. Y por otra parte, me parece que se golpea estructuralmente el concepto y la manera de operar de la Guardia Nacional. Con estos problemas que se están viviendo, la credibilidad del proceso de integración a la Guardia Nacional, la fidelidad de los integrantes de la Guardia a sus jefes naturales, militares y políticos, está poniéndose en entredicho. Y cierro esto nada más diciendo que es muy peligroso que por primera ocasión, creo yo, desde la Ciudadela en la Decena Trágica, tenemos elementos armados en el conflicto político, en una circunstancia que creo yo que es muy peligrosa. No es lo mismo discutir con trabajadores de base, sindicalizados o no, que con agentes de la Policía Federal armados y que además tienen una densidad de compromisos y complicidades. Le hace Genaro García Luna, le hace Enrique Galindo Ceballos, le hace Manelich Castilla, el anterior jefe de gobierno, Osorio Son, Peña Nieto, un cóctel explosivo, pero con armas. Y fíjate que a lo mejor estamos viendo el reflejo de lo que vimos el domingo pasado, Emilio, porque llamaba mucho la atención y parecía como una cuestión anecdótica, pero pasando la semana no lo es tanto, porque veías en el Jeep ese maravilloso, en el Campo Marte, veías a Andrés Manuel en la parte de adelante del Jeep, cuerpeado por el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, los tres en la parte delantera, y en la parte de atrás solo Alfonso Durazo. Puede parecer anécdota porque también piensas, oye, pues a lo mejor pudo haber estado Andrés Manuel y el secretario de la Defensa en la parte de adelante, y le dices al secretario de Marina, por favor, si es tan amable, con el secretario de Seguridad Pública, y entonces ves ahí como un equilibrio. Vete a saber, si tú quieres, hasta por cortesías, pero no fue así. Y parece que realmente la situación en el Jeep es verdadera. Bueno, es una ilustración muy clara de cómo entiende este gobierno la seguridad, ¿no? Desde un punto de vista militar, así lo ha dejado claro desde el principio, cuando decidió crear la Guardia Nacional, y luego jugar esta especie de engaño de retirarlos para que fuera un mando civil, como se había acordado, pero sabiendo todos que realmente toda la configuración interna de la Guardia Civil es una configuración de orden militar. En el otro respecto, bueno, pues el de las manos limpias resultó ser el de la mano negra. Y claro, ahí hay un tema que me parece muy interesante, que es un tema constante en la Cuarta Transformación, que es, si uno analiza muchas de las cosas que suceden ahora con Andrés Manuel y que se permite a Andrés Manuel hacer, si uno las pone en el contexto de que un presidente como Peña Nieto, Calderón hubiera hecho algo parecido, no hubiera sido legítimo y aceptable, ¿no? El de pronto decir que Peña Nieto hubiera dicho, la culpa de esta manifestación la tiene Andrés Manuel López Obrador. Hubiera sido un escándalo político que un presidente se hubiera puesto a actuar como si estuviera primero en campaña, y segundo, a echarle la culpa a un individuo particular de la oposición. Y sin embargo en la 4T vemos que hay muchos casos donde si nosotros hubiéramos visto lo mismo hace 3, 4 años con Peña Nieto, hubiera sido un escándalo, y sin embargo aquí es casi una normalidad, está legitimada. El caso de la policía me parece que es evidente que se necesitaba una reconstitución de las fuerzas y del orden en México. Eso no me queda ninguna duda. Están infiltradas, obviamente se han vuelto inservibles. Lo que me parece es que nuevamente llegan con esta idea de vamos a tener una nueva institución, y la institución por sí misma ahora va a garantizar un estado de seguridad. Y la misma Policía Federal fue una invención de un gobierno anterior que nos dijo, ahora sí, con esta policía se va a acabar con la corrupción, igual que los judiciales, igual que la AFI, y cada una de estas entidades policíacas ha ido cayendo ante la corrupción y ante el desgaste y el desuso, y sobre todo ante la falta de efectividad en su tarea de mantener la seguridad del país. Y
en esta nueva configuración de la Guardia Nacional no veo un indicio de fondo que me diga, esta sí va a ser diferente, esta tiene elementos que va a hacer que no acabe en 6 años, igual que la Policía Federal ahora, desmantelada por el siguiente presidente por corrupción. Y en ese sentido creo que mientras todo este espectáculo está pasando, Julio tiene toda la razón, los que perdemos somos los ciudadanos, los que pierden es la seguridad, porque se está hablando del espectáculo, pero a Calderón, en la salida de Calderón no beneficia a los policías, los perjudica. Sí. Y la pelea entre la policía y la Guardia Nacional no beneficia a la Guardia Nacional y no beneficia a la seguridad nacional. No. O sea, que haya que mientras que los grupos criminales estén organizados y ordenados para atacar, los grupos que tendrían que defender la ciudadanía se estén peleando entre sí, me parece que es un síntoma de lo que está sucediendo en el país, donde están más organizados los pequeños grupos que están afectando el futuro del país que aquellos que tendrían que enaltecerlo. Entonces, bueno, esos 4 elementos pongo en la mesa para desarrollar más adelante. Déjame ir a un corte y quiero nada más compartirles antes de ir a los compañeros de Batitlán, que ayer Ernesto López Portillo nos contaba aquí y decía, ahí está la historia. Y la historia nos puede dar este perfecto margen de donde estamos. Porque en todos los países del mundo, la policía es del tamaño que la política quiere. Pues sí, claro. Y en nuestro país, de ese tamaño es la policía, porque la política se ha podido servir de la policía, manipularla y usarla para sus intereses, y les conviene que siempre haya sido de ese tamaño. Regresamos a Debatitlán. ¡Órale! El aire libre es para disfrutarlo. AM, Radio Barrio Chapultepec, 8 p.m. Disco and Deep, 10 p.m. Answer Code Request. Esta semana en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Regresamos. Debatitlán en aire libre. Ya estamos de regreso. Entonces,
estábamos todavía con las ideas, ¿no? De la policía y esto que les platicaba y les compartía yo con mis compañeros de el tamaño de la policía, es del tamaño de lo que quiere la política. De ese tamaño nos decía Ernesto López Portillo. Sí, y es muy buen comentario. Sí, portalidad, a prestigio, a capacidad operativa, a capacidad de resolución y de intervención cuando es necesario. Y por cierto, también el tamaño a secas, porque con todo hay que reconocer, no tengo las cifras a la vista. Política? ¿Perdona? ¿Están hablando de sexo o de política? El tamaño es importante. Sexo con calcetines. No tenemos suficientes policías. Esto también es cierto en comparación con los países que tienen mayor capacidad de respuesta operativa frente al crimen. Buena parte de los países que han enfrentado este tipo de dificultades han preferido no solamente capacitar a su policía, profesionalizarla, darles carrera, es que ese es el punto, darles un futuro. Si van a enfrentar a la delincuencia y van a poner en riesgo la vida, no es una cosa menor lo que se les está pidiendo. Se les van a dar las armas, se les va a dar la capacidad de coacción del Estado en su conjunto. Lo menos que se les puede ofrecer a cambio es un proyecto de vida profesional que tenga la más absoluta certeza, no solamente un buen sueldito, sino un proyecto de largo aliento. Esta es la apuesta que han hecho todos los países que han consolidado cuerpos policíacos de alta calidad, número y capacidad de trascender las circunstancias inmediatas y darles las mejores garantías de vida posibles para ellos y para sus familias. Esto no está sucediendo todavía en México. Entonces, aquí sí me parece que debemos estamos obligados a entrar a temas técnicos, ni modo. Dice el presidente de la República, lo ha hecho varias veces, y también Alfonso Durazo, en efecto que la Policía Federal está infiltrada, que está podrida incluso, que, bueno, muy bien, ¿quiénes de ellos están podridos? Porque si resulta que de veras están podridos, porque tienen información precisa de quiénes son los que están infiltrados. Tú no puedes permitir como Estado que un numerosísimo grupo de personas que en realidad representan al crimen organizado sigan trabajando para el Estado mexicano. ¿O sí? Pero entonces, ¿bajo qué condiciones? Eso es lo que iba, porque ahora que hablabas tú, me acordaba yo de las épocas, desde Calderón, cuando empiezan a meter al ejército, que es, vamos a decir, la parte seria, responsable, patriótica. Es, por cierto, otro tema que nos debemos. Ese nos lo debemos. Pero ustedes se acuerdan desde esa época, Mauricio, que decías, bueno, si vas a aventar toda esta parte que es la íntegra, ¿qué tienes que dejar poroso? Sí. Para que los antagónicos, sin embargo, puedan seguir viviendo. Y ustedes se acuerdan desde ese tiempo que los militares se quejaban sobre todo de las policías, porque las policías estatales y municipales eran los que los ponían. No, es más que eso todavía, perdón, Broso, pero cuando se han hecho distintas, déjame usar una palabra horrible, pero que han usado en el gobierno, limpias de los cuerpos de seguridad, incluyendo al propio ejército, insisto que es un tema que nos lo debemos, se crearon grupos como los Zetas. Sí. No se nos olvide, o sea, cuando tú sacas de las corporaciones a los grupos que ya tienen vínculos con ellos, el efecto que se produce lo ha documentado Eduardo Guerrero desde hace tiempo, también Tito López Portillo, los que saben de este tema lo han documentado con mucha precisión, acaban fortaleciendo las redes del crimen organizado. Entonces, no es cuestión de decir simplemente que vas a crear un nuevo cuerpo llamado, lo dice bien Emilio, Guardia Nacional, que va a estar al mando del Ejército y de la Marina, como evidentemente está al mando del Ejército y de la Marina, y que eso lo purifica. No, abajo hay cuerpos, en efecto, muy infiltrados, mal capacitados, con muchos problemas de ingreso, sin proyecto de vida profesional, y además, por si algo faltara, las leyes que le dan vida a la Guardia Nacional están impugnadas
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque las tres vulneran o vulnerarían de aplicarse a cabalidad los derechos humanos Mauricio, de la sociedad. No estamos en un escenario fácil. Mauricio, ¿eh? incluso acuérdate de cuando el ejército sale, tanto en el sexenio de Calderón como en el sexenio de Peña Nieto, dejan de utilizar el ejército por momentos para las operaciones más importantes y meten a la Marina porque la confianza de Estados Unidos ya no estaba con el ejército y hablaban de que se había corrompido el ejército. Entonces, no nada más es la cuestión de que llega el ejército y ahí tiene legitimidad y demás. El mismo ejército ha sido sacado de esta participación en la vía pública y en estas operaciones por las mismas autoridades, por las mismas cuestiones que ahora están sacando a la Policía Federal y que sacaron a la AFI y que sacaron a los judiciales, ¿no? Sí, el discurso de párvulo lo tenemos que dejar atrás algún día, de buenos contra malos. Sí, ahora a mí me parece que así como en otras ocasiones hemos analizado aquí y comentado el hecho de los límites que pone la realidad económica, sobre todo internacional, al proceso de cambio que intenta el presidente López Obrador en México, es decir, aranceles, migración, Donald Trump, el poder de los mercados, que condicionan y que nos dicen cuál es exactamente la posibilidad de cambio que tenemos de una manera viable en México. Así me parece también que lo de la Policía Federal nos muestra hoy de una manera tajante y muy sonora los límites de la reestructuración institucional. Hasta dónde se puede lograr que haya un cambio verdadero de procesos ya institucionalizados, no solo por la vía de la legalidad, sino por la vía de la práctica institucionalizada. En México las policías forman parte de manera natural del equipo de sostén y de ejercicio de poder de todos los grupos políticos que han llegado a los poderes ejecutivos, sea el de la Presidencia de la República, las gubernaturas, las presidencias municipales. Pero esos poderes políticos llegados mediante la esperanza electoral están condicionados en la realidad por sus propios supuestos sostenes, que serían las policías, que son los primeros que los delatan, que los entregan, que los condicionan y que realizan arreglos para que finalmente la figura política del Ejecutivo, sea presidente municipal, gobernadores o presidente de la República, no puedan realizar verdaderamente lo que ellos quisieran hipotéticamente hacer para bien de la población. A mí me parece que en este esquema, en un sentido muy práctico, hasta es entendible el proceso de concesiones que el presidente López Obrador le ha ido dando al ejército, porque creo que él está creyendo y entendiendo que solo ese grupo, el ejército, extendido ahora a todo el país en zonas territoriales y con un mando muy fuerte y con concesiones que son jugosas para la fidelidad de esos grupos, creo que el presidente de la República está en ese proceso porque finalmente las policías en general atentan contra la intención de cambios reales en México. Oye, ¿cuántos miles de elementos de esas policías puedes dejar al garete? Pues, O sea, estando en las intenciones de mejorar las cosas. Sí, sí. Pero todos ellos, y tú lo mencionaste al principio, aquí es distinta la bronca laboral, porque los señores están armados pues sí. y porque los señores han tenido poderes o metapoderes a lo largo del tiempo. Y ellos son los que están enojados por cómo se les está tratando y por eso cierran las calles y por eso cierran las carreteras. O sea, ¿cuál sería aquí el asunto? Ayer pensaba con lo de la mano negra del asunto de Calderón. Decir, oye, entendí por qué entre expresidentes no se deben tocar. Porque conocen el escritorio. Conocen cómo se mueven las cosas, claro, quién es quién, y sobre todo en estos tiempos tan recientes de los poderes, ¿no? En México las policías han administrado el crimen organizado, han sido los controladores de la delincuencia, los que saben quién hace y quién no hace. Soltarlos y dejarlos caminando por su lado es llenar las calles de México de una horda, de una turba de expertos, claro, del expertise de la delincuencia, imagínate nada más. Y además, a ver, yo creo que estamos llegando por fin al medio del tema, que es bajo qué preceptos, bajo qué nueva visión creas un cuerpo nuevo para enfrentar este gran problema histórico, ¿no? Y hay y lo repito, ¿no? O sea, Vicente Fox crea la AFI, Felipe Calderón, la Policía Federal, y saca el ejército a las calles, lo mismo que está haciendo López Obrador. Peña Nieto, la Guardia Nacional, la Gendarmería.
y ahora se crea la Guardia Nacional. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué elementos tenemos para pensar que esta va a ser distinta que las demás? Porque, en mi parecer, El ejército. ninguno de los anteriores... La diferencia es el ejército No, a la cabeza. no, porque Calderón sacó al ejército. No, y- no, pero pero no no lo estaba puso a a la la cabeza. cabeza. Bueno, y- Ni al mando. Ni al mando. El Es- ejército toma la seguridad. Perdón, pero es que así es una esa es la diferencia fundamental. conceptual. Y práctica. Y política. Por supuesto, pero en el tema de la corrupción, por ejemplo, hemos visto que el ejército mismo ha caído en las prácticas de corrupción de las mismas policías. En mayor o menor medida, existen históricamente casos de que el ejército ha sido separado de la lucha anticrimen por su colusión con el crimen mismo. Bueno, lo decíamos, los Zetas fueron una creación del ejército, ¿no? Escisiones Una del ejército. escisión. Sí. Y Pero, el control de las zonas. Ha sido de del las zonas ejército. militares. pero lo que sí quisiera ver es saber qué se necesita en México para construir una fuerza militar o policial. Un paréntesis, nada más en lo que estás diciendo y ya me callo para siempre jamás. Acuérdate de la entrevista que le dio Andrés a La Jornada. Si por mí fuera, Claro. yo deshacía el ejército ya, cabrón. O sea, onda Suiza, Costa Rica, lo que tú quieras. Pacifista. Pero no puedo. Pero no, y no es solamente... No puedo y parece ser, como lo que estabas tú diciendo, y no hay de otra. Y creo que Julio tiene un punto en que es entendible que, a ver, si no tienes ninguna otra fuerza, ¿cómo vas a combatir este problema? Pero lo que a mí me preocupa es que en el fondo no están cambiando las cosas. Es decir, vemos en el día a día, vimos el otro día que supuestamente aprendieron al líder de los carteristas en el metro, ¿no? Y luego... Pero lo sueltan. Y luego lo Claro. soltaron, porque nunca lo presentaron al Ya. ministerio. Entonces, lo que hay no nada más es una falta de proyecto de vida para los elementos, sino una falta de previsión de cómo vamos a tener controles para que no se infiltren estas corporaciones. Y eso puede pasar a cualquier nivel, sea militar o sea policial. Y ese es el problema de fondo histórico de México, que todas las organizaciones que se crean, sean militares, civiles o policiales, para enfrentar al crimen organizado, acaban siendo coludidas por el crimen organizado. ¿Cómo vamos a evitar que eso suceda con la Guardia Nacional? No, el hecho de que sean del ejército por sí solo no es suficiente. No los exime. No los exime. Entonces, ahí es donde no entiendo cómo va a cuajar eso. Y sobre todo pensando en, a ver, la Policía Federal no los puedes dejar simplemente soltar y dejarse sin empleo. Ya habló Obrador de que los va a meter a cuidar instalaciones de secretarías y demás. Pero si eso no se lo está diseñado en un plan a gran escala de seguridad nacional, donde cada uno entienda cuál es su papel, cuál es su rol, se ha entrenado para él y además haya contrapesos que los puedan vigilar, no va a cambiar nada y en 6 años vamos a estar hablando de un nuevo presidente creando una nueva corporación que ahora sí va a acabar con el crimen organizado y que se va a llamar como quiera. No, me permite 2 comentarios. Uno, a lo que dice Emilio. Uno es que sí, yo, a diferencia de Emilio, creo que esta no es una historia de continuidad de creaciones y de ocurrencias, creaciones de nuevos cuerpos policíacos con nuevos nombres y la siguiente ocurre. No, yo creo que la entrada del ejército, de Emilio, como cuerpo de seguridad nacional, sí marca una diferencia de fondo. Pero la gendarmería no era muy similar en concepto. No, porque ese era el traslado de, si no recuerdo mal, de 10,000 a 30,000 elementos del ejército y de la marina que pasaban a formar parte de la gendarmería. No estoy seguro de las cifras, recuerdo 10,000 en Pero principio. iban de allá hacia la gendarmería. No al revés. Exacto. El ejército y la marina tienen no solamente un poder real mucho más fuerte, sino tienen en el sentido de capacidad de fuego, quiero decir, sino que además tienen un poder simbólico y tienen una legitimidad de la que carecen los otros cuerpos de seguridad que hasta ahora hemos tenido. Sistemáticamente en las encuestas que se levantan de opinión, tú sabes, el ejército y la marina parecen muy, muy altos. La gente confía en los soldados, en el pueblo uniformado, dice el presidente López Obrador. Y de otro lado, constitucionalmente hablando, que tampoco es un asunto trivial, el ejército cumple una función de salvaguarda de la soberanía y de la seguridad ahora. Esto es lo que se le añade, interior, que tiene una fuerza política propia, política, subrayo.
me ahorro en este momento Mauricio, toda la historia de Latinoamérica y del resto del mundo. Tienes toda la razón, pero eso no me está diciendo, o sea, esos son cambios es efectivos un que va a haber con el cambio ejército. central. Pero no vamos, podemos ¿cómo ignorarlo. en el combate a la corrupción qué cambio hay? No, pero a ver, vamos Interna. a eso. Solo un añadido más. Para cuando se estructura, Emilio, y ahí coincidimos, creo, cuando se estructura un nuevo cuerpo de esta magnitud, hay que pensar en quienes lo integran. Lo que están poniendo los policías federales sobre la mesa es un dato central. Las policías se integran por seres humanos que tienen ingresos, familias, vida. Y no puedes planear simplemente el traslado de un lugar a otro, de un cuerpo a otro, como si fueran cosas. Necesitas dignificar su vida, insisto en ese punto. Si los vas a enfrentar a la mayor de las violencias, como está viviendo Pero estamos de México, acuerdo, pero ¿cómo tienes evitas que se darle infiltren? todas las seguridades profesionales y toda la dignificación De acuerdo. a su Lento trayecto. yo con mi as de bastos, o quién sabe cómo se dice eso. Aquí voy. A mí me parece que los crujidos institucionales que estamos viviendo y conociendo hoy forman parte simplemente del proceso en el que un cuerpo institucional tan echado a perder, tan dañado, está tratando de entrar en un proceso de corrección. En un proceso de corrección en un país donde se ha acumulado históricamente una serie de actos de prevalencia de la corrupción, del sentido de la corrupción, del sentido de la tranza, del sentido del negocio oscuro, que hace que hoy sea muy difícil poder sustituir a los elementos que están en la estructura institucional, desde los inspectores de mercados o de plazas hasta los niveles más altos, acostumbrados a procesos de corrupción, de abuso de poder, de ejercicio nepótico en cuanto se puede, cualquiera acomoda a su compadre, a su amigo, a lo que sea, a la nómina, y estamos hoy viendo en múltiples partes de esa estructura institucional del gobierno federal el estallido contra los niveles mafiosos de convivencia que se han practicado durante mucho tiempo. Lo vemos en lo que es el Canal 11, lo vemos en Notimex, lo vemos actualmente en la Policía Federal, lo vemos en muchas estructuras de poder donde se está intentando hoy la sustitución de los viejos cuadros del viejo régimen por los nuevos cuadros que vienen ya en una idea. Hoy se comenzó a repartir la cartilla moral, por ejemplo. Pero los evangélicos, por cierto. Vienen con los testigos que decían. Sí, por pero los el evangélicos presidente de la letras. República prefiere optar por gente de perfil evangélico, comprometidos con ciertas ideas de verdad, de justicia y de honestidad, que todo el equipo, porque finalmente el gran problema... Me cuesta trabajo creer estuviéramos- ese compromiso de estuviéramos- los evangélicos. Bueno, lo digo porque, bueno, así lo plantean ellos. Ah, pues, claro, sí, pero- no porque lo esté yo sustentando. Pero el punto está en que si hoy estuviéramos sentados en la silla presidencial... Después de por un escuchar acto esto de me magia- convierto. Al budismo. Sí, por favor. Bueno, es que vengo motivado porque mira, Mauricio está tomando ya suerito, está tomando suero Pues ante la sí, circunstancia. Porque Y el dice que tequila le corrió cantamos aquí. generoso anoche, seguramente. Así, Fue a misa y había mucho vino. así es. Tú Entonces, cantabas y él bebía. Había si calcetines. Si por un acto de magia estuviéramos sentados en la silla Quítatelos, presidencial, Mauricio, por Dios. Carajo, no se puede hablar aquí en serio. Quítate los Uno que se calcetines, quiere poner Mauricio. solemne, No seas como Julio. filosófico, No seas como Por así. respeto. Al público Perdón, que nos perdón. escucha, sépanse Perdón, que la perdón, broma es perdón. porque yo dije, me preguntaron ayer que si hacía el amor con calcetines y les dije, bueno, pues a veces, sobre todo para no tener un resfriado. Y aquí un malvado sujeto de pelos verdes dijo que él hubiera contestado, ¿hace usted el amor con calcetines? Y él hubiera contestado, pues cuando estoy solo. Pues si no hay nadie. Si no hay nadie. Yo, mano. Los conmino a volver al redil de la intelectualidad seria, solemne y analítica. Por favor, que hay niños además. Oye, ahorita que tú decías temprano. las intentonas de más o menos sacar los mejores rostros de todo el asunto, estabas pensando y hablando de las cosas sindicales, la cosa laboral dentro del gobierno, pero que bueno, está bien, si se quiere intentar y se hace bien, qué bueno, pero pensaba yo en el tema que teníamos anteriormente, o en el que estamos. Y decías, oye, la Policía Federal, la que quieres deshacer ahorita, la que está bronca, ¿cuántos saben? ¿A quién los mandaron bajar? Pues claro, Ellos saben. sí, claro. ¿En qué estado? ¿Con qué gobernador? ¿Cuándo sucedió? ¿De parte de quién? ¿Cuándo se juntaron quiénes y quiénes? Todo eso.
Que es parte de la chamba. Pues claro. Es parte de la chamba. Quiero que se imaginen y lo compartan conmigo. Cuando el ejército habló con Andrés Manuel, tuvieron que hablar en estos tonos. ¿Quién está dominando esta región del norte, esta región del Pacífico? ¿Quiénes son los que están ahí? Porque ellos saben. ¿A quiénes podemos pegarle y a quién no podemos pegarle? ¿Dónde tenemos que dejar que circule la cochinada hacia el norte? Porque entonces se nos arma en el norte. Claro. Porque entonces se deja de surtir. Y usted sabe que el señor Trump esté muy molesto, no puede permitir que no llegue la cochinada al norte. O sea, todo ese asunto que es de historia real. La política real. Real. Y por eso Prosa. decía yo, eso lo Prosa. sabe. La prosa. Eso lo sabe Calderón. No sé si Peña se dio cuenta, pero por lo menos la sudó. Pero eso lo saben que es la No se política enteró. ¿Le real. sudó o le ganó? O le- Porque finalmente Igual. no es necesario ni siquiera que te metas a fondo, basta Exacto. con recibir, con disfrutar lo que históricamente han sido los maletines de dinero que llegan a despachos de la PGR, a despachos de las policías, no solo la nómina para la tropa, sino los grandes maletines Arriba. cargados de dólares arriba. El Ese es el niño. gran problema. Esa es la gran bronca. Y ¿cómo vamos a hacer para poder creer que todo lo que está pasando es para mejorar ese asunto? Porque nadie nos va a salir a decir, miren, la verdad, tiene que agarrar la onda, porque no vamos, o sea, imagínate llegar a las cuestiones que hace Estados Unidos de decir, vamos a tener que llegar a negociar con los grupos del crimen Pues sí. para que circule la cochinada y no se metan con la gente. Que haya un riesgo, algo que perder, como lo hacen en Estados Unidos. Allá no hay capos, allá hay negociaciones. Se llegará a la negociación acá para transparentar lo que ya sabemos que está podrido. Pues ese es el punto, porque ese transparentar implica revelar quiénes son los que están involucrados en toda la serie de negocios. Y obviamente que ese proceso de corrupción que tanto se cacarea en Estados Unidos tiene la contraparte en Estados Unidos de los personajes que permiten todo este tipo de cosas. Sí, pero no, y el pero- gobierno de López Obrador en lo que está hoy metido es en tratar de presentar una cierta pedagogía de cambio, con muchas dificultades. Están informando ahora que giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y sus familiares por el caso Odebrecht. Pero si no somos capaces todavía como Estado de mostrar un músculo de fuerza real en el caso Odebrecht y en el caso Lozoya, pues estamos fritos, porque ¿qué le vas a hacer a un policía federal al que agarres porque levantó, porque secuestró, Sí, porque pero, mató? a ver, si siguiendo, finalmente no hay nada? siguiendo la tesis de la prosa que aquí se ha planteado, aquí pesaditos. estamos hablando de los sótanos del Estado. Sí. No, a ver, no se Pero le se puede necesitan pedir los sótanos. absoluta La cloaca. transparencia. Pero se necesitan los sótanos. Se necesitan Sí. sin duda. Sí, así o es. sea, un Estado amenazado por el crimen organizado, un Estado que no controla una buena parte del territorio, no sé qué porcentaje, Ahorita pero no muy habrá alto. CISEN respecto a Calderón. ¿Tú crees que no Un- están investigando y espiando Todo. a ver quiénes están metidos y cómo? Si no, Sería pero un ahora error por de primaria sótanos no del hacerlo. Estado, a ver, no solamente entiendo el uso de la información privilegiada, digamos, que obviamente no puede, perdón, yo sé que las buenas conciencias se inquietan con lo que voy a decir, pero hay información del Estado que no se puede poner en la prensa todos los días. Por supuesto. Ni puede subir a las conferencias mañaneras. Pero entonces no reserves Porque entonces le no- estás no es que le estás no reserves poniendo- lo de la luz del mundo. Si tienes que reservar cosas que sí son Estoy de de acuerdo, seguridad nacional. absolutamente de acuerdo Pues- contigo. Pero a ver, pongámonos serios. Esta fuerza que tiene el crimen organizado y la capacidad de control que ha demostrado, no vas a salir todos los días a anunciarles cuáles son sus estrategias de batalla, a dónde vas a mandar a las fuerzas policíacas, cuáles son las redes de inteligencia que has descubierto. Sería una ingenuidad suicida para el Estado mexicano Si tuvieras y un ese control. regalo incluso criminal. Si tuvieras ese. Es que debes construirlo, a eso me refiero. Y esa construcción, aún con las mejores intenciones de suplir a los malos por los buenos, no se puede dar solamente en función de cartillas morales o la participación de las iglesias evangélicas o de El Santo pueblo bueno. Padre. Porque lo que necesitas es enfrentar a los criminales con una fuerza del Estado suficientemente consolidada.
termino. Los policías federales que están siendo hoy motivo de nuestro comentario van a tener que ser sometidos por el Estado mexicano con la pena, ya sea incorporándolos para controlarlos, o ya sea sacándolos, pero controlados para no alimentar al crimen organizado. Es una decisión gravísima, no es una... Es un problema perverso, típicamente perverso. Cualquier decisión que se adopte es mala. El Estado tiene que optar por la menos mala en el sentido de consolidar su fuerza de tarea y su capacidad de inteligencia y su respuesta frente al crimen organizado. Ni modo, no nos va a gustar, pero hay que resolver el problema de la seguridad. Ahora, bien, fíjate, junto con pegado, decía Julio, bueno, hay que empezar por irse sobre los truanes conocidos para que haya este mensaje de que sí se está haciendo en efecto el esfuerzo por acabar con los corruptos y los alevosos. Está bien, que tiene que haber cosas de seguridad nacional y que debe ser información reservada. ¡Claro! Está bien, pero tú notarías que bajan los muertos, que bajaron las balaceras en Michoacán, que bajaron las balaceras en Tamaulipas. Pero no al día siguiente, bro. No, pero lo notarías. Tenemos práctica en eso de los muertos. O sea... Y al revés, también puede ser... Que 12 años nos amparan de experiencia de la sangre de todos los días. O sea, si hay la paciencia suficiente como para decir, oye, sí se nota. Me hablaron mis primos de Torreón y dijeron que no hubo balacera este fin de semana, cabrón. Pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana ni con un proceso mágico, y además también influyen factores que también aumentan las cifras y generan conflictos de manera natural, porque esa es la política finalmente. Los anteriores poderes, ahora desplazados, que tuvieron control de órganos policíacos y de mecanismos criminales, pues obviamente que también, como es natural, le crean problemas y aumentan incidencias a quien es su adversario hoy, que es López Obrador. Y nada más agrego una cosa, el problema del crimen organizado no es un problema de buenos y malos, es un problema... Es una cuestión de incentivos económicos. No existen buenos y malos. Ante los incentivos económicos es una cuestión de negocio. Ante los correctos incentivos económicos, el bueno se vuelve malo y el malo se vuelve bueno. Entonces, ahí es donde hay un problema de cómo evitas que eso suceda. Y eso tiene que ver con entender que el crimen organizado no está hecho de personas únicamente malas por sí mismas en un sentido moral. Tiene que ver con empresas y grupos ilegales que económicamente se benefician de algo y que no tienen en algunos casos otras opciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que el hecho de que la policía se corrompan, de que de pronto se infiltren, también tiene que ver no solamente con la cartilla moral, tiene que ver con los incentivos económicos adecuados, porque todas las organizaciones criminales funcionan como empresas, bajo una lógica económica, no bajo una lógica de voy a hacer el mal, bajo una lógica de voy a aumentar mis recursos. México no tendría dinero suficiente para darle incentivo a lo que ganan los criminales vestidos de policías. No pero sí un plan de vida. Sino de seguridad, de respeto a la ley, de respeto a las instituciones y de un poder político, Julio, que sea capaz de castigar. Un chavo de 17 años que su única opción es entrar al crimen organizado porque no tiene dónde estudiar o qué hacer. Es un problema de incentivos. Incentivos no es solo dar dinero, es también añadir costos. Te sale muy caro si cometes un crimen. Exactamente. ¿Cuál es el costo? Estructuralmente haya las oportunidades y los incentivos sociales y parejo y de expectativa de crecimiento y los contraincentivos. Si hago esto, el costo es más grande que el beneficio. Todo lo cual va contra la idiosincrasia de nuestro México actual. Ojalá el gobierno de Andrés tuviera por lo menos 3 asesores de este tamaño que tenemos en los micrófonos y muchos estaríamos mucho más tranquilos todos los días, sabiendo que hay gente que sabe y gente que sabe y que le apuesta. Yo propongo a Emilio Lezama para jefe de la oficina, como Alfonso Romo, por ejemplo. Y yo me encargaría de la Policía Federal o de aduanas. Debe ser un negociado para que no te preocupes para nada. ¿Tú qué quieres, Mauricio? Yo, volverme bueno con los incentivos pastor correctos. Evangélico, el pastor Mauricio Merino. Imagínense. Bueno, ustedes hagan sus cálculos y apuesten, mis niños. Gracias, Mauricio Merino. A ti, querido Broso. Julio Hernández. Un mucho gusto, futuro secretario de Gobernación. Ya se me notan las canas. Mira. Ya se te nota, sí. Emilio. Y la mascada. Qué gusto estar con ustedes. Igual no nos escucharían,
Nos escuchan más así que siendo asesores, yo creo, ¿eh? Bueno, entonces conservémonos frente a los cacarizos. Niños, el lunes estaremos con ustedes sin falta, o quién sabe, pero lo haremos con toda voluntad, a las 7 de la mañana. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. Órale.